Doctor Blanco, médico pediatra, ¿cuántos años de experiencia como médico pediatra? Y casi 35. Un montón, más de 3 décadas. Así es. Usted fue consultado, colaboró en la redacción de este proyecto conocido como Ley Beltrán por el caso de este niñito de 6 años, ¿no? Correntino. Sí, la verdad que sí, pero que hice muy poquito. Yo solamente lo único que hice fue acomodar algunas frases y ponerle algunos números con respecto a la cantidad de pacientes que podíamos encontrar por año en Corrientes con adrenoleucodistrofia y nada más. Todo lo otro ya estaba redactado. Mérito de Evelyn Karsten, que fue la autora del proyecto. Sí. En Corrientes, ¿cuánto sabemos de esta enfermedad tan poco frecuente? Creo que ahora, a partir de toda esta movida de Beltrán y de la familia de Beltrán, que es la que está movilizando todo eso, vamos a saber muchísimo más. Hasta ahora era una enfermedad que alguna vez la leíamos cuando éramos estudiantes de medicina. Yo no la he visto nunca, no la había visto nunca. Hasta este caso, sé por Verónica que hubo un chico en 2021 en el Juan Pablo que falleció, que tenía adrenoleucodistrofia, que era un chico manejado como un daño neurológico, como una traqueostomía, con necesidades especiales en su casa, y que era una adrenoleucodistrofia. Yo ya no lo conocí porque ya hace 7 años que no trabajo más en el Hospital Juan Pablo. Y bueno, seguramente deben haber muchísimos más de esos chicos que hoy los pediatras los estamos manejando, como decía Verónica, que es un libro abierto sobre, a pesar de, como dice ella, no soy médica, pero no puedo dar una charla a cualquiera de nosotros, que hay muchos más chicos. Según la estadística internacional, hay uno cada 20.000 niños. En Corrientes tendríamos aproximadamente uno por año. Seguramente hay muchos más. No me quiero equivocar el estado de Estados Unidos donde hacen la pesquisa, porque no en todos los hacen en el recién nacido. Al entrar a pesquisar a todos se encontró que hay uno cada 5.000 recién nacidos. O sea que seguramente nosotros podríamos estar en número muchísimo más alto de lo que ella nos pasó en este momento. El objetivo de la ley Beltrán es precisamente la pesquisa temprana, es la pesquisa neonatal sería, ¿no? Exactamente. Así se dice. Sí. Hay una ley nacional donde son 6 determinaciones que es obligatoria hacerla a todos los recién nacidos. La adrenoleucodistrofia sería la 7ª, y hay otras que nosotros queremos aprovechar. Yo trabajo en la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio, justamente la dirección a cargo de la doctora Adela Saade, que está encargada de la pesquisa en la provincia. Agregar además otra más, que es la de jarabe de arce. ¿Qué es el jarabe de arce? Es una enfermedad que la orina del recién nacido tiene un olor característico al jarabe de arce, pero es un olor que llama mucho la atención y que también produce, sin el tratamiento adecuado, daño neurológico permanente e irreversible, que sabiendo y haciendo el tratamiento correspondiente se puede tener una vida casi normal. Escuchaba el testimonio de la mamá de Beltrán, que fue entrevistada el mismo día que en la Cámara de Diputados se le dio media sanción al proyecto de ley. Fue entrevistada por colegas amigos, por María Mercedes Vázquez, Eduardo Ledesma y Carlos Simón. Y realmente su testimonio es más que conmovedor, porque ella decía, es una sentencia de muerte, Beltrán se nos va pagando de a poco y nosotros nos vamos preparando. Este caso de Beltrán sirve para sacudir un poquito a la comunidad científica y médica de Corrientes. Digo, porque nosotros tenemos un centro de formación, de referencia académico, como es la
Facultad de Medicina de la UNE. Y tenemos también un hospital escuela, que si bien se han transformado más en un hospital de trauma, pero también de formación. A partir de Beltrán, que si bien es todo muy reciente, ¿sacudió a la comunidad científica y médica de Corrientes, doctor Blanco? Sí, sin ninguna duda, porque nosotros como médicos, y hay una cosa que no la nombraste, que es, tenemos en el Hospital de Niños Juan Pablo II, tenemos una residencia de pediatras, o sea, estamos todos los años, sale una camada de médicos pediatras formados en el Hospital Juan Pablo. Y creo que a todos nos tocó un poquito esta situación, porque no sé si nosotros hubiéramos estado en la atención de Beltrán si no nos hubiera pasado lo mismo. Porque la mamá al también, diagnóstico tardío de esta claro, porque la mamá también comentaba tal cual por lo que atravesó Verónica con Lautaro, que primero era trastornos de conducta, que la psicopedagoga derivó finalmente en un psiquiatra infantil, el psiquiatra infantil a una neuróloga infantil, que es quien le manda a hacer una resonancia, y ahí se observan estas manchas blancas en el cerebro, pero transcurrió un año y que ya empezó a avanzar con los síntomas, bueno, y a partir de allí todo lo que tuvieron que hacer, que Verónica nos relataba también, estamos hablando de hace 13 años atrás, ella empezara a investigar los centros de referencias profesionales, bueno, hasta llegar a Estados Unidos, ahí después de reunir la suma de $1 millón hace 13 años, digo, entonces la mamá de Beltrán también decía que primero le diagnosticaron como trastornos de conducta, después que podía ser algo emocional, y se perdió tiempo. Y de esos chicos que refiere la madre, cada uno de los pasos, y a los profesionales que visitó, tenemos todos los días y un montón en el consultorio. Por eso este eslogan de ponerlo en duda es importante, porque muchas veces le decimos nosotros a los pacientes, vamos, mejor consultemos con un especialista. A veces no debemos necesitar la insistencia de los padres para derivar a tiempo un chico, porque seguramente cuando más especialistas los vean, más posibilidades tenemos de llegar a un diagnóstico. Y no encerrarnos en diagnósticos de chicos con trastornos de conducta, con trastornos generalizados del desarrollo, cuando detrás de eso seguramente hay muchas enfermedades que ni siquiera aún las sabemos sobre el desarrollo y la evolución del sistema nervioso central. Entonces es importante consultar con especialistas. Tenemos hoy muy buenos especialistas, tenemos gente que hace muy bien, porque el diagnóstico de Beltrán ya se fue a Buenos Aires con el probable diagnóstico de adrenoleucodistrofia. O sea, el diagnóstico ya se lo hizo acá con la resonancia magnética. Entonces tenemos quien nos pueda hacer el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es sospecharlo. Y a partir de esa sacudón que nos está dando Beltrán con sus 6 añitos, tuvieron, y usted que integra también, ¿no?, el staff del Ministerio de Salud Pública, ¿se han reunido, promovido reuniones para tratar justamente y ver de qué manera trabajar aquí en Corrientes, doctor? Sí, mira, nosotros veníamos trabajando con la doctora Cintia Zapa, que es genetista del Hospital Juan Pablo II, y además ella tiene hecho el posgrado de enfermedades poco frecuentes y se está preparando con otro curso de posgrado en este momento, justamente donde uno de los directores de ese curso es el médico neurólogo de Buenos Aires, de Beltrán. O sea, nosotros tenemos la gente preparada, y con ella veníamos trabajando desde hace un tiempo, antes de que salte esto, para ir preparando un grupo de trabajo para el manejo de las enfermedades poco frecuentes
en el Hospital Juan Pablo. Ella incluso ya tenía redactado un proyecto que se iba a presentar ante el ministerio, y bueno, todo esto aceleró y se está armando, porque la gente que se necesita, los especialistas para manejar no solamente esta enfermedad, sino un grupo de enfermedades que se las llama poco frecuentes y de difícil diagnóstico, hay que estar preparado para el diagnóstico de estas enfermedades, la tenemos. Tenemos 2 genetistas clínicos que se han formado en el Hospital Garrahan, tenemos endocrinólogos formados en Buenos Aires, endocrinólogos infantiles que hace muchísimo tiempo están trabajando acá, neurólogos infantiles, tenemos nutricionistas, tenemos una persona como la doctora Lili Lecona, que es la encargada de pesquisa en la provincia de hace 20 años y que ha hecho que esto creciera muchísimo en nuestra provincia. Hasta tenemos equipos preparados, tenemos gente en el laboratorio central que puede hacer biología molecular para diagnósticos más precisos de estas enfermedades. Todo eso tenemos, pero cada uno estaba esparcido en sus lugares de trabajo y sin comunicación entre ellos. Bueno, con la doctora Zapa vinimos trabajando desde hace 4 o 5 meses en esto, y bueno, en el medio justo apareció el tema Beltrán. No lo habíamos concluido, y el tema Beltrán, por supuesto, aceleró y puso sobre la mesa la necesidad de este equipo multidisciplinario para el manejo de las enfermedades poco frecuentes. Y del trabajo en red. Del trabajo, por todo este trabajo en equipo de acá, cada uno de ellos tiene sus conexiones en los lugares donde se formaron. Entonces, eso favorece las conexiones, el poder realizar charlas. Hoy se hacen muchísimas charlas por Zoom, de manera virtual. Exacto, de manera virtual, y nos podemos enriquecer con el conocimiento de especialistas de otros lugares, hoy sin ningún inconveniente, sin tener que trasladarnos. O sea, formación de recurso humano tenemos en Corrientes, o recurso humano, digamos, con conocimientos y formados. Y en cuanto a recursos tecnológicos, o laboratorios, equipamientos para poder hacer los estudios necesarios. Bueno, ahí es donde tenemos un poquito de problemas. Por ejemplo, todo lo que sea pesquisa obligatoria y la posibilidad de sumar algunas otras enfermedades, sí la tenemos. El laboratorio, como yo le decía, que está manejado por la doctora Lili Lecuna en el Hospital Materno Neonatal, es de alta tecnología. Lili es extremadamente capacitada, ella está en contacto con todos los centros de pesquisa del país, pelea para que cada vez Corrientes tenga más equipamiento, porque eso es entregado por nación. O sea, tenemos ese. Ahora, para el diagnóstico de enfermedades como las leucodistrofias, por ejemplo, en este caso, ahí estamos un poco más complicados. Eso se necesitan aparatos muy específicos, que sí los hay en Corrientes. Tenemos uno en la Facultad de Medicina, ahora no me acuerdo el nombre, ahora ya me va a salir del aparato, otro en la Facultad de Bioquímica. Lo que necesitamos es, primero, el reactivo para hacer el diagnóstico. No existe en el país. Hay que traerlo desde Estados Unidos. Hay que conseguir, que incluso por ese tema yo me empecé a comunicar con Verónica, la mamá de Lautaro, si ella nos podía dar el lugar de donde podíamos conseguir los reactivos. Claro, la referencia. La referencia, exacto. Tampoco la tiene ella. Una vez que se prepare, que consigamos los reactivos, ponerlo en práctica necesita, como ella dijo en la entrevista que usted le estaba haciendo, se necesita un tiempo de perfeccionamiento de la técnica. ¿Y tiene que estar acreditado ese laboratorio para esa práctica? Si traemos de un centro que ya lo hace, lo único que hay que hacer es preparar a la gente y ver cuál es, por ejemplo, trabajar con una familia con adrenoleucodistrofia y empezar a testear para ver cuál es a ver si me sale la palabra justa para que puedan entender, para que la gente pueda entender.
¿Cuál es el límite inferior, el límite superior? Claro, a través de prueba y error, como toda investigación. Y con un número de pacientes que nos permita fidedignamente decir, estos son los valores que tenemos que tener de referencia para poder decir, debajo de esto es normal, por encima de esto es patológico. Todo eso lleva su tiempo y es lo que vamos a tener que trabajar nosotros. Bueno, pero ¿se está dando el puntapié inicial, doctor Blanco? Demasiado. Creo que hemos pateado la pelota bastante lejos y concientizando a la gente bastante con todo lo que está pasando con esta movida, que ahora, si Dios quiere, la gente no va a dejar que esto pare, que tendremos que seguir trabajando adelante porque va a haber una demanda de la gente para poder hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades. ¿Qué síntomas tenemos que estar pendiente del niño a los meses o a partir de qué edad? Bueno, normalmente los síntomas de los chicos con adrenoleucodisplasia aparecen cerca de los 2 años de vida. Hay una cosa que nos tiene que llamar la atención, un poco después de los 2 años. Hay una cosa que le tiene que llamar la atención a los padres. Porque el chico con trastorno de conducta, con trastorno generalizado del desarrollo, con algún déficit neurológico, son chicos que desde muy chiquitos ya empiezan con algunas pautas madurativas no acorde con la edad. En cambio, un chico que tiene adrenoleucodistrofia es un chico absolutamente normal hasta que empieza a tener síntomas. Esa es una gran diferencia para tener en cuenta para todos, para el pediatra que lo controla, para los padres, para hacernos sospechar de que atrás de eso puede haber alguna otra cosa más importante, más severa que un chico solamente que tiene un síndrome de hiperactividad o con trastornos de conducta. Le voy a pedir a nuestro operador, a Francisco, por favor, reiterar los videos que nos envió Verónica justamente a manera para sensibilizar, educar, para tomar conciencia. El del bebé, Francisco, por favor, para verlo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana para quienes nos están mirando. Bueno, allí, por ejemplo, lo vamos a decir para quienes nos están escuchando en radio, ¿no? Un bebé que llora dice... no es que podemos reiterar desde el comienzo el del bebé para que lo pueda decir. No tenía un retraso en el desarrollo, dice, ¿no? El video. No estaba irritable por cólicos cuando el bebé llora continuamente, ¿no? Exacto. Que son cosas que por ahí pensamos, o la reacción de un hermanito que no tenía un retroceso, el hermanito más grande cuando nace su hermanito, ¿no? Que presenta algunos signos como decir, bueno, está teniendo conductas regresivas porque está imitando al bebé que nació. O sea, todo absolutamente tenemos que prestar atención. Siempre en el neurodesarrollo de un chico hay pautas que se van cumpliendo en un tiempo determinado. Yo siempre pongo el ejemplo, y si me permitís lo voy a poner acá también, es el de un árbol de mango. Nosotros sabemos que el mango empieza a dar sus frutos entre, noviembre y febrero. Que empiezan, ahí vos vas a ver mangos verdes, mangos a medio madurar y mangos bien maduros. Eso es normal por la época. Pero si una planta de mango te da mangos en julio, algo está mal. La maduración de un chico es igual, las pautas madurativas. Tenemos un tiempo variable en el que nosotros podemos esperar que desarrolle. Ahora, si eso no aparece en ese tiempo, o empieza a retrogradar pautas que ya habían llegado, eso nos llama la atención. Es decir, a involucionar. Exactamente, eso llama la atención. O como te dice en el video, cuando un chico era absolutamente normal y empieza a salir de sus parámetros normales de desarrollo,
algo nos está la pasando. lucecita roja. Absolutamente. Y después también hay videos ilustrativos también para la adultez y en edad adolescente, ¿no? Porque también en el video dice, no es porque dice, no le empezó a ir mal al colegio por estar enamorada, ¿no? No se volvió rebelde como todo adolescente. Que no empezó a tener falta de coordinación motriz porque pegó el estirón. Estoy leyendo todo lo que van apareciendo en estos videos ilustrativos y muestran la imagen de chicos con dificultad en el equilibrio, ya siendo niños grandes, ¿no? Y un diagnóstico temprano le hubiera dado una oportunidad cuando ya nos muestran que están sin poder movilizarse por sí mismos, ¿no? Entonces, por eso me parece muy oportuno para que se prendan esas lucecitas y los padres estén atentos, padres o también en el colegio, los docentes. Si de golpe ven que la conducta de un alumno cambió de ser muy atento, de terminar siempre las tareas, de tener buenas notas y que de golpe cambie, un día sí, otro día no, y que sea irregular en su rendimiento escolar. Bueno, sobre todo las maestras preescolares, las maestras jardineras y en los primeros años son una ayuda importantísima para el pediatra, porque muchas veces ellas son las que llaman la atención a los padres de que algo está pasando, de que no era de esta forma y ahora se está comportando de esta forma. O muchas veces ellos nos piden la evaluación por su pediatra de cabecera, que chicos preescolar a veces no van todos los meses como va un bebé menor de 1 año a control, van cuando están enfermos, y a veces los pediatras revisamos la enfermedad que está teniendo en ese momento y no vemos otra cosa o no nos comentan los padres que ha pasado alguna de estas alteraciones. Entonces es importante a veces, no a veces, siempre la mirada de las maestras jardineras, porque muchas veces ellas son las primeras en sospechar este tipo de problemas. Hay que trabajar también en los colegios y desde el nivel inicial, y ahí los docentes nos van a decir, nos van a cargar con otra cosa más, con todo el cúmulo de tareas que tenemos, que además de enseñar en los colegios donde hay comedores, que también tienen que darles las raciones, ¿no?, de leche o de comida a los niños, y dice, bueno, también tenemos que ser ya hacen de psicólogos también, estar atentos si tienen algún tipo de estos síntomas. Y desgraciadamente para las maestras, ellas están a veces mucho más tiempo que con sus mamás, los chicos. Entonces ellas conocen muchísimo sobre la situación de ese bebé. Muchas mamás, yo te diría cerca del 80% llevan a jardines maternales antes de escolarizar. Que acá tenemos, ¿no? Los muchos, exacto, por una necesidad laboral, porque tienen que salir a trabajar, sí, y no en estos tienen tiempos más aún. Absolutamente, que ambos padres necesitan de tener un trabajo para poder sobrevivir. Entonces dejan, y son las maestras las que identifican, nos ayudan a veces a identificar con su diagnóstico precoz de que este chico, sin ponerle nombre a la enfermedad, claro, no es necesario, pero algo sale raro de la normalidad. Sale de la normalidad, exactamente. Y yo siempre me centro también, doctor Blanco, en aquellas familias que en estado de vulnerabilidad, ¿no?, por cuestión económica, sumergidos en la pobreza. ¿Cómo llegar también a esas familias y a esos sectores? Bueno, eso ya se pone un poquito más complicado, porque ahí en realidad se trabaja, sí, en los centros de atención primaria de la salud, donde o hay un pediatra o hay un médico generalista que es el que hace el control del niño sano a ese chico. Los preventores, trabajar con los preventores. Sí, también. Exacto, donde todos tenemos que estar preparados y estar atentos para hacer un diagnóstico precoz.
y no tener miedo de derivar de más a un chico si no vemos nosotros que sale de la normalidad, que no nos gusta. Esos son los que tienen que ser derivados hasta centros de mayor referencia. Si está en el interior a un hospital de cabecera donde haya un pediatra formado que pueda sospechar a qué se trata ese inconveniente que está teniendo el chico, o hacia el Hospital Juan Pablo, donde tenemos hoy todos los especialistas que pueden hacer un diagnóstico mucho más certero sobre la patología. O sea, pecar de exagerar si se quiere, pero no quedarse austeros en lo que se pida de estudios a realizar o en la derivación que sea necesaria. Así es. Bueno, gran desafío tiene la comunidad médica y científica de Corrientes y el Estado mismo. Beltrán nos está desafiando como sociedad aquí en Corrientes, doctor Blanco. No tengo ninguna duda. Con sus 6 añitos nos está desafiando. Exacto, cuando converso, voy a verlo Beltrán y converso con sus papás sobre el tema, en una de las noches que nos quedamos a conversar en la vereda, primero le pedí disculpas por la comunidad médica por no haberle llegado a tiempo en el diagnóstico, y segundo, decir, bueno, poco podemos hacer hoy por Beltrán más que acompañarlo lo mejor posible en esta etapa, porque la mamá ya dijo, es un certificado de un final muy triste, pero creo que él vino, como le dije al papá, Beltrán vino a estar poco tiempo con nosotros probablemente, pero a ayudar a muchísimos chicos, y esa tiene que ser la responsabilidad de todos nosotros los que estamos hoy cerca de esta situación, tratar de que al ponerse en funcionamiento esta ley podamos conseguir los reactivos, poder capacitar a la gente y que muchos chicos se puedan hacer el diagnóstico para un tratamiento temprano que retarde o que disminuya los síntomas de la enfermedad, porque hoy tenemos pocos tratamientos, pero no sabemos qué puede pasar dentro de unos años. Chicos, que frenemos la evolución de la enfermedad, que con algún tipo de tratamiento o diagnóstico, por el diagnóstico precoz, nos pueda permitir patear la pelota para adelante, como decimos, con los síntomas de la enfermedad hasta que haya un tratamiento definitivo. Bueno, ojalá así sea, ¿no? Que la sociedad correntina tome este desafío y en una situación tan penosa, tan triste para la familia, nos desafía esto, a trabajar en red, y el Estado tome la posta, y por supuesto la comunidad médica y la comunidad científica en Corrientes, y hagamos todo lo necesario para realmente obtener esa detección precoz y ese diagnóstico temprano tan necesario en esta enfermedad que es muy difícil, adrenoleucodistrofia. A mí me costó poder decirla así de corrido. Doctor Ramón Blanco, ¿algo más que quiere agregar antes de despedirlo? Quiero sumarme al eslogan de Verónica con su fundación, que es ponelo en duda. Ponelo en duda, preguntá, insistí. Siempre la mamá es la que más conoce a su hijo. La mamá sabe que su hijo no era así y que ahora le está pasando algo, y nosotros los pediatras tenemos que aprender a escuchar a las mamás, seguir su instinto, respetar lo que ellas piensan, porque eso, si no lo hacemos, seguramente nos va a llevar a muchas equivocaciones, sobre todo en el diagnóstico de este tipo de enfermedades poco frecuentes. Y la mamá insistir, si por ahí el médico no le da bolilla, insistir, otra consulta en lo posible, insistir, no, yo conozco a mi hijo no es así, algo le está pasando. No era así, ha cambiado, claro. Esto no hacía antes, era un chico absolutamente normal y ahora tiene problemas en la escuela, tiene problemas de agresión. O pierde el equilibrio. O aparece algún déficit
de alguna de sus habilidades motrices. Todas esas cosas tienen que llamarle la atención a los papás. Y si... No tengan miedo de ir a preguntar, de interrogar a su pediatra, para eso estamos, y eventualmente si no hay respuesta, no tienen la respuesta, a una segunda opinión. Insistir, exactamente. Porque el médico puede tener su formación profesional, pero la mamá es la mamá y conoce al niño, y conoce al niño o a la niña. Cuando trabajaba con los residentes del Juan Pablo, yo siempre le decía eso: escuchen a la mamá. La mamá es la que te va a venir a decir qué le está pasando al hijo. No querramos saber nosotros más de que esa señora sobre su hijo, porque seguro que vamos a errar o vamos a meter la pata hablando mal y pronto. Doctor Ramón Alberto Blanco, muchísimas gracias. No, un gusto haber venido. Nosotros nos vamos a una cortina, a una tanda musical, mejor dicho, una cortina musical y a una tanda comercial, y al regreso con la parte final del Dialogando de hoy.